¿Alguna vez le ha sucedido a usted que tenga tanta ilusión en algo que termina perdiéndose en el proyecto mismo, olvidando que algo puede salir mal? Elevamos la expectativa de las cosas y tal vez rayamos en caer en un mundo demasiado ideal y de repente el golpe. Las cosas no nos salen tan bien como esperábamos y el siguiente paso es que cerramos toda posibilidad. Muchos incluso nos llenamos de miedo al punto de querer no volver a intentar, ya sea aquello en lo que fallamos o aquello nuevo que Dios pueda traer a nuestras vidas. Creo que todos en algún momento nos hemos ilusionado, nos hemos enfocado tanto en un proyecto que olvidamos que en algún momento algo puede salir mal. Muchos incluso se han quedado rezagados, hundidos en la situación y como dijo el escritor, un problema no es un problema hasta que lo vemos como tal. El día de hoy espero que con la ayuda de Dios podamos ayudarte y que juntos incluso podamos aprender cómo salir de ser un espectador y volvernos protagonistas. Espero que el día de hoy pasemos un buen tiempo. No te quedes si es que en algún momento te ha tocado vivir alguna desilusión, alguna situación no agradable y tal vez te ha llenado de miedo. Espero que el Señor me ayude el día de hoy para a través de este podcast aprendamos juntos cómo dejar de ser un espectador y convertirnos en protagonistas una vez más. Esto va dedicado a aquellos que en algún momento las cosas no les han salido bien, como también a aquellos que están en su zona cómoda y que nunca intentan nada nuevo por el miedo a fracasar o a fallar. Así que vamos a aprender el día de hoy cómo dejar de ser un espectador y volvernos protagonistas. Bienvenido al episodio número 80. Comenzamos. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Gracias por estar conmigo en el episodio 80. Como te dije hace un momento en la introducción, hoy vamos a salir de esa zona en la que tal vez hemos podido quedar debido a los miedos y a las mismas circunstancias que en la vida nos enfrentamos. Hoy vamos a hablar acerca de espectador a protagonista. Y quiero iniciar diciendo que si no te has suscrito, hazlo. Déjanos un comentario, danos un me gusta, ya que esto ayuda al canal que podamos ir creciendo. Y si hay comentarios, YouTube va a interpretar que el contenido es de relevancia y nos va a recomendar. Y queremos llegar a más personas y tú nos puedes ayudar a eso. Si estás en Spotify, te toma 5 segundos darnos una valoración. Hay una cuestión maravillosa. Yo soy una persona de fe. Todo lo que hago tiene que ver con la fe. Las charlas a las que voy a las congregaciones a dar tienen que ver con fe. Las conferencias que me invitan a dar de liderazgo tienen que ver con desarrollo personal, pero también en cierta medida con la fe. Para mí la fe es algo muy importante, porque lo que te voy a compartir el día de hoy es algo que yo lo he vivido en carne propia. Cosas que nos han salido no muy bien en el camino y que de pronto pueden llevarlo a uno a orillarse y quedarse estancado por temporadas y de pronto perdemos oportunidades relevantes que Dios trae a nuestras vidas por el mismo miedo. Así que vamos el día de hoy a enfocarnos. Hay una escritura muy hermosa que a mí me bendice mucho y el apóstol Pablo la escribe a los corintios y él le dice que estando atribulado en todo, mas no angustiado, le dice Pablo a ellos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no
desamparados, derribados, pero no destruidos. Este concepto, Pablo está presentándolo a la iglesia de Corinto. Él quiere que ellos puedan entender que las tribulaciones presentes no pueden llevarlos al deterioro total. Quiere hacerles saber que Dios tiene planes con ellos como iglesia y que aunque estemos atravesando dificultad, el Señor ha prometido estar con nosotros. Por eso Él les dice, ustedes pueden estar atribulados en todo. Incluso él, valga la redundancia, se incluye porque dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Yo creo que una cosa importante que nosotros podemos hacer en la vida, y creo que la deberíamos hacer, es el aspecto de reconocer una situación. Creo yo que es muy malo caer en el aspecto de la negación y decir que algo no está sucediendo. Creo que es bastante irresponsable saber que algo no está bien y negarlo. De entrada me gustaría que podamos ver que reconocer una situación es bueno, pero reconocerla no significa aceptarla. Y en ese sentido hay dos cosas que me gustaría decir. Y la primera es que reconocer una situación significa que me hago responsable de lo que a mí me corresponde. Hago un análisis y digo, bueno, aquí hay algo que aunque tal vez no tuve la culpa, pero tengo que hacerme responsable en cómo salgo de esta situación. Un ejemplo es que cuando una persona es traicionada por su cónyuge, él no tuvo la culpa. ¿Tuvo la culpa quién falló? Pero en el momento en que te ofenden, es el momento donde tú no eres responsable. El tema es cuando ha pasado el tiempo, tú te vuelves responsable de aquello que haces con la ofensa o con la traición que cometieron en tu contra. Es decir, en el momento en que te fallan, tú eres inocente. O sea, tú no hiciste nada malo, aunque claro, los contextos pueden variar y pueden cambiar ciertas circunstancias, aunque nunca es justificable una traición. Sin embargo, no eres culpable en el momento en que te traicionan. El problema en el que tú te metes solo es cuando empiezas a albergar odio en tu corazón y aquella herida que queda en el corazón de lo que te hicieron empieza a hacer mella en todo tu ser. En pocas palabras, no eres responsable cuando esa persona te traicionó, te hizo lo que te hizo. Sí eres responsable de lo que haces con aquella ofensa que recibiste. Entonces, dije que habían dos cosas que me gustaría mencionar en relación a que reconocer una situación no significa aceptarla. Y la primera es esa. Reconocer una situación significa que me hago responsable. Lo segundo es que entiendo que hay una situación difícil, pero tengo una herramienta que se llama la fe. Y es acá donde yo, como creyente, digo, bueno, sí, me está pasando esto, pero yo tengo fe. Y yo sé que ayuda viene en camino. Por eso es de que el escritor dice, atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, sí, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Lo que esto quiere decir es, bueno, me pasó algo, reconozco que hay una situación, me hago responsable, voy a hacer algo para solucionarlo, pero en segunda instancia voy a entender que aunque estoy bajo un ataque, hay una situación ahí, ayuda viene en camino. Debo confesar que ayuda viene en camino. Entonces, es importante que recordemos esto. Aceptación y aprobación no son lo mismo. Acepto la dificultad que ha llegado. No me conformo, no apruebo el quedarme en esa circunstancia. Digo, yo sé que voy a salir adelante. Dios ha prometido no dejarme. Él es mi Padre y sé que voy a salir adelante de esto. Entonces, tenemos que entender que en la vida, nosotros, queridos, podemos ser o espectadores
o podemos volvernos protagonistas. En este primer sentido del que hablé al inicio, nos podemos convertir en espectadores como el resultado del miedo que queda en nuestro corazón cuando las cosas no nos han salido bien. Yo he conocido gente extraordinaria, fenomenal, que por un fracaso que tuvieron en la vida, por una dificultad que tuvieron, se quedaron varados ahí. Nunca más pudieron superarlo, eh, sea el tipo de pérdida que haya sido por la dificultad, se quedaron estancados y nunca más tuvieron la intención de volver a ser protagonistas. Y cuando digo ser protagonistas, no me refiero a convertirte en CEO, a convertirte en un manager, a convertirte en un entrenador, a convertirte en un predicador internacional. No, me refiero a que muchas personas dejaron de ser protagonistas de su propia vida y se vuelven espectadores únicamente de todo lo que les acontece. Y el día de hoy, en este episodio, es mi oración que tú puedas entender que Dios no desea que tú seas un espectador y que no tomes cartas en el asunto de lo que te está sucediendo. Dios desea que abandones la condición de víctima y que te vuelvas un protagonista. La decisión es tuya. Hablemos y tratemos de ver la diferencia entre uno y otro. Un espectador, por ejemplo, solo cuenta lo que ve o lo que se imagina. El espectador dice, me duele el brazo y no sale de ahí. El protagonista acciona y es parte del cambio. Me duele el brazo, pero voy a ir con un doctor para que me revisen a ver qué es lo que tengo. El espectador sueña. El protagonista se esfuerza y trabaja para ver ese sueño cumplido. El espectador dice, algún día lo lograré. El protagonista dice, comienzo hoy. El espectador ve el problema. El protagonista busca soluciones. El espectador dice, es culpa de fulano, es culpa de mengano. El protagonista dice, veré en qué soy culpable y me haré cargo y lo voy a corregir. Dios desea que nosotros, queridos amigos que me escuchan, tomemos el protagonismo. Obviamente hablo en un lenguaje humano, porque a quien debemos cederle todo protagonismo en nuestra vida es al Señor, a su Espíritu Santo que nos ha sido dejado para conducirnos en la vida. Pero creo que se entiende lo que estoy tratando de establecer en este día. No nos volvamos espectadores, no les cedamos más terreno a las circunstancias, volvámonos gente que deja de ser un espectador y nos convertimos en protagonista. ¿Cómo hago para dejar de ser un espectador y convertirme en un protagonista? Creo que sería una muy buena pregunta, ¿cierto? Bueno, veamos 3 cosas que podríamos hacer. Y la primera es que tu fe sostenga todo lo que haces y no tus sentidos y tus emociones. Esto es importante que te lo grabes. Para poder dejar de ser un espectador y convertirte en un protagonista, deberíamos, o sugeriría, que sea tu fe la que te sostenga, no lo que haces. Porque si tú dejas que lo que haces o lo que sientes defina, entonces vas a tener un gran problema porque te vas a estar dejando llevar por tus emociones. Entonces, que tu fe sostenga todo lo que haces. Que todo lo que haces en la vida, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a tomar? Que esas decisiones no las tomes basado en tus emociones, en tus sentimientos, porque terminarás errando en la mayoría de las cuestiones. Como pastor, siempre me gusta decirle a las personas, no tome una decisión si no ha orado. No tome una decisión si no ha orado. Si ya oró por determinado tiempo, no se trata de orar hoy por algo y mañana salir corriendo a hacerlo. Si ya oró por algo, puede tener paz para poder accionar dependiendo de qué es lo que Dios ha dicho a su corazón. Porque de hecho Pablo le decía a la iglesia de Corintios en el capítulo 5 de la segunda carta, verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces recuerda esto, que tu fe sostenga todo lo que haces y no tus sentidos y tus emociones. Segundo, haz las elecciones correctas.
Hacer las elecciones correctas significa vivir a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre para ti. Para cada cosa que hagamos, deberíamos alinearnos con la palabra de Dios. Si lo hacemos, creo que tendremos un futuro garantizado. No tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, sino en los principios que rigen nuestra vida. Así que haz las elecciones correctas, no basado en emociones, sino basado en principios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué me diría el Señor si estuviera presente, aunque de hecho lo está? Pero si estuviera físicamente aquí frente a mí, ¿qué me diría sobre la decisión que voy a tomar? Hacer las elecciones correctas, queridos, significa elegir basado en lo que es correcto y no en lo que yo quiero hacer. Número 3. Estamos hablando de qué hacer para dejar de ser un espectador y convertirme en un protagonista. Número 3. Hay que actuar. Actúa a pesar de el miedo, el qué dirán y a pesar de ti mismo. Si tú todo el tiempo estás pensando en lo que otros dicen, jamás vas a dar un paso. Si estás esperando que todos aprueben lo que tú tienes en mente, jamás darás un paso. Hoy quiero dejarte con esta palabra en tu corazón, que recuerdes que debes actuar a pesar del miedo que estás sintiendo. Debes actuar a pesar del qué dirán y debes actuar a pesar de ti mismo. De hecho, ojalá me puedas acompañar en el próximo episodio. Estaremos hablando de una historia maravillosa que le acontece a Jesús y a sus discípulos. Ojalá puedas el día de hoy, el próximo lunes, acompañarme. Quiero terminar únicamente recordándote lo que Pablo le dice a la iglesia. Estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Es decir, la tribulación puede estar, como cuando los discípulos están en la barca y Jesús está durmiendo allá abajo. Atribulados sí, pero no angustiados. Tú puedes ver que hay una gran cuestión delante de ti, un presupuesto que tienes que vencer, un diagnóstico médico al que tienes que hacerle frente. Eso trae tribulación, pero tú eliges el angustiarte o el no angustiarte. En apuros por todo lo que tienes en tu agenda, sí, pero no desesperado. Una cosa es tener un apuro en hacer algo a estar desesperado. Estar desesperado significa perder el control, perder la calma. Perseguido, mas no desamparado. Entiendo que hay persecución, entiendo que Satanás es mi enemigo y se ha levantado en mi contra para hacerme daño, pero sé que no estoy desamparado. Mateo 28:20 me ha prometido que si yo hago esa gran comisión, enseño los principios de Jesús a los nuevos discípulos, Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Puede que me caiga de tanta presión, de la tribulación, de los apuros y del sentirme perseguido, pueda que me sienta derribado. Quiero que escuches lo que estoy diciendo. Pueda que me sienta derribado, pero estar derribado no significa estar destruido. Y quiero terminar diciendo esto. El sentirte de una manera no quiere decir que sea cierto. Tienes que tener cuidado con eso, porque si tú basas tu vida y tus decisiones usando la base del cómo te sientes, tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo lo que sentimos es lo correcto. El hecho de que tú digas, siento que estoy en depresión, no necesariamente significa que estés en depresión. Eso es lo que tú sientes. Mi pregunta sería, ¿ya fuiste con un especialista? ¿Ya escuchaste a un especialista de la salud mental que te dé el diagnóstico o simplemente te estás dejando llevar por lo que crees? Así que, queridos amigos, dejemos de ser espectadores y volvámonos protagonistas. Recuerde, no estoy hablando de volverse un CEO, si lo puede hacer, qué bueno. Estoy hablando de volver a tomar las riendas de su vida, de su matrimonio, de la educación de sus hijos. No deje que otros decidan esas cosas por usted. Ore a Dios. Pídale a Dios, al único al que usted le debería ceder el timón
para que manejase esas cosas es al Señor. Pero ni el Señor mismo lo va a hacer por usted, porque entonces no volveríamos unos holgazanes. ¿Qué haríamos entonces? Él ha prometido estar con nosotros, pero Dios no tomará decisiones por nosotros. Dios no te va a decir con quién te cases. Dios no te va a decir qué trabajo tomes. Él te puede dirigir, Él te puede inspirar, pero al final la decisión es tuya. Atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Alguien me está viendo que siente que está derribado, pero hoy vengo de parte de Dios a decirte que no estás destruido, estás vivo y hay esperanza. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero haber sumado valor a tu vida. Que Dios te bendiga. Espero verte en el próximo episodio. Por favor, comparte con alguien esta palabra si te ha sido de edificación. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga.